Mi familia solía ser un refugio seguro, hasta que se convirtió en un campo de batalla. No por dinero, no por traición, pero porque mi hija es transgénero. Una niña de 11 años, lo suficientemente valiente como para vivir su verdad, fue llamada rara en medio de una cena familiar. Mi sobrino lanzó insultos crueles. Mi cuñado insistió. ¿Transgénero? Eso ni siquiera es real. Y mi hermana, la mujer que una vez me crió como si fuera suya, preguntó, ¿no estás exagerando? Es solo un niño. Me quedé en silencio por el bien de la paz. Durante mucho tiempo. Pero ahora tengo que preguntarme. Entre una familia empapada en prejuicios y un niño que duele más cada día, ¿a quién elegiré? Tal vez sea en el momento en que nos vemos obligados a elegir entre la familia y la justicia. Cuando finalmente aprendemos lo que realmente significa la familia. Ellie era una niña tímida, pero resiliente. Ella había enfrentado valientemente las miradas dudosas del mundo. Había aprendido a decir su nuevo nombre en voz alta, practicado su voz y probado sus primeros vestidos con ojos que brillaban de esperanza. Cuando recibió una invitación de mi hermana, Sara, para una cena familiar, Ellie se preparó como si fuera a un gran baile. Eligió un vestido floral de lavanda suave. Se puso con delicadeza una horquilla de mariposa en el cabello. Luego se volvió hacia mí, con los ojos llenos de emoción. «¿Mamá? ¿Me veo hermosa hoy?» Sonreí, porque en ese momento ella no solo estaba preguntando por su apariencia, ella estaba preguntando, ¿me verán por quién soy? Llegamos a la casa de Sara como siempre. La cena se sentía acogedora. Olores familiares de la cocina, música suave sonando de fondo y el cálido saludo de mi hermana en la puerta. Todo parecía tan normal que por un segundo olvidé lo que una vez había escuchado a Tim, el esposo de Sara, decir: «¿El transgénero no es real?» o «debería vestirse como un niño hasta que tenga 18 años». Intenté tranquilizarme. Probablemente lo dijo por frustración. No puedo juzgar a alguien por un comentario susurrado. Pero entonces, el silencio encontró su voz. Cuando todos extendimos las manos para la oración, el hijo de Sara, mi sobrino, se dio la vuelta cuando Ellie extendió la suya. Retrocedió, la miró directamente a los ojos y dijo: «No le doy la mano a una chica falsa». Y solo para asegurarse de que todos lo escucharan, añadió: «Mamá dice que no eres una chica de verdad». Dios no hace personas como tú. Sus palabras eran frías como el acero, cortando el silencio de la habitación donde todos acababan de inclinar la cabeza. Y escuché a Ellie contener la respiración. No gritó. No lloró. Simplemente retiró lentamente su mano, bajó la cabeza y se quedó en silencio. Podía sentirla temblar a mi lado. Sus pequeñas manos apretaban el dobladillo de su vestido, los labios apretados, los ojos conteniendo las lágrimas. Me dolía el pecho. Me volví hacia Sara, esperando, al menos, una mirada de enojo, una palabra de protesta, cualquier reacción maternal. Pero todo lo que susurró fue: «Por favor, no hagas de esto un gran problema». Me levanté, tomé la mano de Ellie y salí. Sin disculpas, sin explicaciones, porque en ese momento no tenía otra opción. Entre preservar la paz de una cena o preservar la dignidad de mi hija, la elegí a ella. Esa noche, Ellie se arrastró hasta mis brazos y susurró en la oscuridad: «No soy como nadie, ¿verdad, mamá?» Nadie realmente me quería allí, ¿verdad? No sabía qué decir, porque una mentira se desmoronaría bajo su tristeza. Y la verdad era demasiado cruel para que un niño la soportara. Al día siguiente me encontré con Sara. Le conté todo. Ella se disculpó,
Dijo que su hijo probablemente lo había aprendido de amigos o de las redes sociales. Dijo que Tim era solo un poco anticuado, que no tenía malas intenciones, que las cosas serían diferentes si simplemente le diera más tiempo. Pero Ellie no tiene más tiempo. Cada día que vive en la duda del mundo es un día lleno de dolor. Y no puedo sacrificar su infancia solo para preservar la comodidad de los adultos demasiado asustados para enfrentar la verdad. Ese día, entendí algo profundamente. La familia, si no puede ser un lugar de protección, se convierte en otro campo de batalla que mi hijo tiene que sobrevivir solo. Después de ese día, pensé que las cosas habían tocado fondo. Pero estaba equivocado. Porque el dolor que lleva un niño no proviene solo de un comentario cruel, sino de la forma en que los adultos intentan restarle importancia, como si nunca hubiera sucedido. Todavía recuerdo la frágil esperanza que tenía cuando me senté frente a mi hermana en el café al día siguiente. Le conté sobre la mirada en los ojos de Ellie, sobre las palabras frías y cortantes de su prima, y cómo mi hija se había quedado completamente en silencio el resto de la noche. Tan callada que parecía como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. Estaba esperando algo, una llamada de atención, tal vez un destello de justa ira en nombre de Ellie, o al menos una profunda empatía de alguien que alguna vez amó a mi hija como si fuera suya. Pero lo que obtuve fue una serie de excusas. Es solo una niña. Tim nunca le enseñaría eso. Tal vez vio algo en YouTube o lo escuchó en la escuela. Estás siendo demasiado sensible. La Sara que conoces nunca dejaría que nadie lastimara a Ellie. Le di una sonrisa tenue. Pero por dentro, algo se rompió. Así que le hice a mi hermana una pregunta sencilla. Si fuera tu hijo, llamado raro en la mesa de la cena, ¿seguirías diciendo que son solo cosas de niños? Se quedó en silencio. Unos días después, tal vez tratando de suavizar las cosas, Sara nos invitó a cenar de nuevo. Casi dije que no. Pero Ellie, suave y comprensiva, susurró: «Quiero intentarlo de nuevo. Tal vez esta vez sea diferente». Así que fuimos. Pero esta vez estaba preparado. Me senté cerca de Ellie. Observé cada palabra, cada mirada que pasaba por la mesa. La noche parecía lo suficientemente tranquila, hasta que llegó el momento de rezar. Tim extendió la mano para tomarla de todos. Pero cuando se trató de Ellie, su hijo se echó atrás, le lanzó una mirada fulminante y susurró algo que solo los dos niños podían oír. No entendí las palabras, pero vi cómo el rostro de Ellie se ponía pálido. Sus ojos se bajaron. Sus manos apretaron su vestido. Y otra vez, silencio. Cuando llegamos a casa esa noche, se echó a llorar. Me llamó travesti. «Mamá». Dijo que soy sucio. Dijo que si no cambio iré al infierno. Sentí como si mi sangre se congelara en mis venas. Empecé a temblar, no de rabia, sino de una desesperanza que ni siquiera podía nombrar. Quería creer que las cosas serían diferentes. Pero la crueldad no desaparece, simplemente aprende a susurrar. Y cuanto más silencioso se vuelve, más peligroso se vuelve. Llamé a mi hermana esa misma noche. Al principio dudó. Luego vino la negación. De ninguna manera. Nunca ha dicho nada así. Ellie debe haberse malinterpretado. Sabes cómo son los niños. Exageran. Te estás pasando de la raya. Fue entonces cuando finalmente entendí. La negación no solo ciega a las personas. Los ciega al dolor que han causado, incluso cuando está justo frente a ellos. No quería pelear. No quería ir a la guerra con mi hermana. Pero no podía seguir poniendo a mi hija en un espacio donde la amabilidad era solo una palabra, y cada acción hablaba de silencio y negación. Empecé a saltarme las reuniones familiares.
Rechacé todas las invitaciones a la casa de mi hermana y le dije a Ellie: vamos a construir nuestro propio espacio. Uno donde nunca tengas que disculparte por ser exactamente quien eres. Ella asintió. Luego apoyó su cabeza en mi hombro, como si después de todas las tormentas, finalmente supiera: aquí, con mamá, siempre habrá paz. Después de rechazar amablemente las invitaciones, evitar las reuniones familiares y las cenas, pensé que había encontrado una manera pacífica de retirarme. No quería una guerra. Solo quería proteger a mi hija de las palabras crueles disfrazadas de preocupación y de los abrazos falsos de personas que nunca la aceptaron de verdad. Pero de alguna manera, mi silencio fue malinterpretado, como si estuviera de acuerdo en silencio. Y entonces, un día, Sara llamó. Su voz temblaba, cargada de emoción, como si algo pesado presionara su garganta. ¿Podemos hablar? Tim también quiere hablar contigo. Iremos a tu casa. Sin presión. De verdad. Solo quiero entender. Y disculparme. Vacilé. Una parte de mí quería decir que no. Pero otra parte, la que alguna vez vio a mi hermana como una heroína de la infancia, esperaba en silencio. Esperaba que esta vez fuera diferente. Que si pudieran ver verdaderamente el dolor en los ojos de un niño, dejarían de poner excusas. Dejen de apartarse. Estuve de acuerdo, y antes de que llegaran, envié a Ellie a la casa del vecino. No necesitaba estar presente en una conversación sobre ella misma, como si fuera algún problema a resolver. Es una persona. No es un tema de debate. Cuando Tim y Sara entraron en la sala, pude darme cuenta de inmediato. Se sorprendieron de que Ellie no estuviera allí. Hablé primero. Esta conversación no debería ocurrir frente a ella, porque si ella estuviera aquí, terminaría escuchando cosas que la harían llorar. Y no dejaré que eso vuelva a pasar. No una vez más. Tim frunció el ceño, su tono agudo con molestia. No entiendo. ¿Por qué hacer de esto un gran problema? La niña solo necesita vivir normalmente hasta los 18. Entonces, si todavía quiere hacerlo, lo que sea, puede hacerlo. Me volví hacia él, luchando por mantener la compostura. ¿Crees que Ellie está fingiendo? ¿Tienes alguna idea de lo que es para ella simplemente pasar un día en la escuela? ¿Las miradas? ¿Los susurros? ¿Las sonrisas de tus propios familiares? ¿Alguna vez has leído algo sobre los niños transgénero? Tim se burló. He leído suficiente. Estos grupos de apoyo LGBTQ+ son solo cámaras de eco. El ciego guiando al ciego. Estamos dando a los niños demasiado poder para tomar decisiones cuando ni siquiera entienden sus propios cuerpos. Sara se quedó en silencio. Me miró, luego a su esposo. Sus ojos parpadearon, inseguros, pero no dijo nada. Me volví hacia ella. ¿Escuchas esto? Esto no es un malentendido. Esto no es solo algo que escuchó en línea. Esto es lo que tu esposo realmente cree, el hombre que está ayudando a criar a tu sobrina. Él cree que Ellie está equivocada. Tim habló de nuevo, esta vez más alto, impregnado de juicio. Estás criando a una niña confundida. Y eso no solo le está haciendo daño a ella, sino que también está influyendo negativamente en otros niños. No esperes que apoyemos eso. Ese fue el momento en que mi esposo, tranquilo, de voz suave, firme, se puso de pie. Sal de mi casa. Ahora mismo. Nunca lo habíamos visto enojado así antes. Su voz era baja, firme e inquebrantable. Y fue esa orden calmada e inquebrantable la que hizo que Tim, que había estado despotricando sin parar, se quedara completamente en silencio. Sara se volvió para mirarme una última vez antes de salir por la puerta.
En ese momento, ya no era mi hermana mayor. Solo una mujer atrapada entre dos mundos, insegura de dónde posicionarse. Me quedé allí, mirando la puerta cerrada. Y en ese momento, todos los caminos de regreso desaparecieron. Ya no dudaba. Ya no me aferraba a la tonta esperanza de que las cosas pudieran repararse. Porque si el amor no es suficiente para hacer que alguien cambie, entonces, tal vez la mejor manera de proteger a la persona que amas es alejarte. Para siempre. A la mañana siguiente, el teléfono sonó justo cuando estaba haciendo café. El nombre de Sara iluminó la pantalla. Casi no respondí. Pero mi dedo presionó el botón verde por costumbre, como solía correr hacia ella cada vez que la vida se ponía difícil, excepto esta vez. Ella fue la que me hirió. Su voz llegó a través de la línea, temblorosa y tensa. Lo siento, de verdad. Lo siento, de verdad. Anoche no me di cuenta de que era tan grave. No dije nada. No por enojo, sino porque no sabía por dónde empezar. Pasé toda la noche pensando. ¿Me exageré? Era demasiado rígido, demasiado protector, demasiado propenso a convertir las cosas en una confrontación. Pero cuanto más lo pensaba, más claro se volvía. El dolor no venía de un solo incidente. Venía de todas las veces que se había barrido bajo la alfombra. Y Ellie no tenía fuerzas para seguir tragándoselo. Así que le pregunté, sin rodeos. ¿De verdad no sabías cómo se sentía Tim? ¿No escuchaste lo que ha dicho antes? Soltó un suspiro. Luego su voz se quebró. Lo hice. Solo no pensé que esto afectaría tanto a Ellie. Tim es anticuado. Pensé que si mantenía las cosas en paz, todo simplemente pasaría. ¿Pacífico? Una parte de mí quería reír, porque esa paz era el cuchillo más afilado de todos. Cuando un niño tiene que retirar su mano en una cena familiar, cuando una madre tiene que llevar a su hija a casa a mitad de la noche, cuando yo, su hermana, que creció con ella bajo el mismo techo roto, tuve que salir para proteger a mi hijo. ¿Qué parte de eso es pacífica? Le dije, no necesito que me defiendas. Solo necesito que veas a Ellie, no con lástima, sino con verdadera presencia. Pero anoche, te sentaste ahí y dejaste que tu esposo la llamara confundida, y no dijiste nada. ¿De verdad crees que puedo traerla de vuelta a esa casa? Ella lloró, pero esta vez sus lágrimas no me conmovieron. Algunas heridas, las disculpas, por muy sinceras que sean, simplemente no pueden volver a cerrarse. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que me perdones?, preguntó. Suspiré. No te estoy pidiendo que lo compenses conmigo. No necesito que hagas nada. Solo quiero que Ellie viva en un lugar donde nunca tenga que disculparse por ser ella misma. Y lamentablemente, ese lugar ya no es nuestra familia. Hubo un largo silencio. Entonces, susurró, apenas más fuerte que un suspiro. No tienes idea de cuánto duele oírte decir eso. Respondí con suavidad, pero con firmeza. Entonces imagina cómo se sintió mi hija de 11 años, al escuchar cosas mucho peores. De su propio primo, en una cena familiar. Si ahora te duele, Sara, Ellie ha estado sufriendo 10 veces más. La llamada terminó en silencio, sin gritos. No colgar los teléfonos de golpe. Pero sabía que esto no era solo una llamada telefónica. Era el punto final de un capítulo que nunca pensé que tendría que cerrar. El capítulo llamado Familia. Desde ese día, dejé de pensar en Sara como la que siempre podía buscar. No la odiaba. Ni siquiera la culpé. Acabo de entender. Algunas relaciones no terminan con palabras. Terminan con un silencio que dice más de lo que jamás podría decir un adiós. Me giré para ver a Ellie, coloreando en su habitación,
con música suave sonando. Sonrió cuando entré, los ojos aún brillantes, todavía intactos por la guerra de los adultos. Y me hice una promesa silenciosa. Seré la fortaleza, el escudo, el único lugar donde mi hija nunca tiene que tener miedo de ser quien realmente es. Después de esa última llamada telefónica con mi hermana, algo dentro de mí se sintió más ligero. No era paz, no era alivio, era una profunda quietud. Como si finalmente hubiera cerrado una puerta en descomposición que había estado entreabierta durante demasiado tiempo. Y ahora me encontraba en un nuevo umbral, uno donde ya no tenía que retroceder por culpa. Empecé a pasar más tiempo con Ellie. No el forzado y performativo vínculo madre-hija del que lees en los libros de crianza. Tiempo real, donde ella podía decir lo que pensaba, y yo estaba aprendiendo a escuchar como si nos estuviéramos conociendo de nuevo por primera vez. Pintamos juntos, cocinamos juntos, crearon pequeños acuerdos del hogar, como no burlarse de los demás, ni siquiera en broma. Oh, todos tienen derecho a sentirse tristes, pero nadie debería tener que ocultar su dolor solo para hacer que alguien más se sienta cómodo. Especialmente Ellie. Un día, ella me preguntó: «Mamá, ¿qué debo decir si veo a nuestra familia de nuevo y no me llaman por mi nombre?» La abracé con fuerza. Luego dije: «No tienes que educar a nadie, cariño. No eres responsable de hacer que ellos entiendan. Solo sé fiel a quien eres, y yo me encargaré del resto». Me di cuenta entonces cuántos años había puesto inconscientemente la carga sobre sus hombros. Cargas que deberían haber pertenecido a los adultos. La presión de ser aceptada, de ser perdonada, de ser normalizada a los ojos de la sociedad. Pero Ellie no tiene que ser un símbolo de valentía. Solo necesita el espacio para ser una niña. Y yo necesito ser el tipo de adulto que crea un mundo seguro donde ella pueda hacer eso. Empecé a reescribir mi testamento, no porque tenga mucha riqueza que legar, sino porque quiero que quede absolutamente claro. Si me pasa algo, Ellie debe ser colocada con personas que la vean por quien realmente es, no como una niña confundida, no como una sobrina con trastorno de género. Me reconecté con un grupo de apoyo para padres de niños trans y amplié nuestro círculo para incluir a aquellos que podrían convertirse en una verdadera familia. No por sangre, sino por comprensión. Una noche, Ellie se quedó dormida en el sofá, acurrucada como un pequeño nido, abrazando fuertemente su desgastado oso de peluche. Me senté a su lado, observándola en el suave resplandor ámbar de la lámpara. Y en ese momento de silencio, entendí algo. Puede que no pueda cambiar el mundo allá afuera, pero puedo construir un pequeño mundo, donde ella sea la reina de su propia infancia. Nadie tiene el derecho de definir quién es ella. Nadie tiene derecho a recortar sus bordes solo para hacerla más aceptable. Y yo, como su madre, tengo el deber de ponerme entre ella y ese mundo, para asegurarme de que nunca más tenga que bajar la cabeza para la comodidad de nadie. No sé si volveré a ver a mi hermana. Tal vez sí. Quizás no lo haga. Pero una cosa sé. Los lazos de sangre no son suficientes para excusar el silencio, la complicidad o el continuo daño a un niño. La familia, me he dado cuenta, no es donde nacemos. Es donde somos libres de ser nosotros mismos, sin disculpas. Y si tengo que elegir entre ser la buena hermana o ser el tipo de madre que protege ferozmente a su hijo incluso de su propia familia, entonces elegiré de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Elijo a mi hija. Y nunca, jamás me arrepentiré de eso. Si eres padre, entenderás esto. A veces, no tienes más remedio que salir de tu zona de confort, solo para mantener ese pequeño corazón seguro e íntegro. No estoy compartiendo esta historia para quejarme.
Lo comparto para que alguien allá afuera, luchando en silencio como yo, sepa. No estás solo. El silencio no es neutral. Y a veces, el amor no es suficiente. Debe ser amor con límites, con restricciones, con el valor de decir no, incluso a las personas que una vez llamamos familia, si ya no protegen a tu hijo. Mi hija no necesita ser aceptada para existir. Ella existe. Y eso es suficiente. Si te sientes perdido en un mar de juicios. Si estás agotado de disculparte solo por ser tú mismo. Entonces recuerda esto. No necesitas ser entendido para ser amado. Mereces estar a salvo, ser igual, vivir como tu verdadero yo, incluso si esa verdad incomoda a todo el mundo. Elige defender al niño, ya sea tu hijo, tu sobrino o sobrina, o el niño que una vez fuiste, al que le dijeron que se quedara callado por el bien de la paz. Porque a veces solo hace falta que una persona diga, no hiciste nada malo. Y eso solo puede cambiar una vida. Este es el final de la historia. Si te resonó, por favor deja un comentario, dale like, comparte y suscríbete. Nos da la fuerza para seguir creando más historias como esta. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo video.